Prepárate para sumergirte en una de las historias más impresionantes jamás registradas en las Escrituras. Hoy, en el canal Virtude en Verso, reviviremos el momento en que Jesús desafió las leyes de la naturaleza y caminó sobre las aguas en medio de una tormenta, una narrativa llena de misterio, fe y profundas revelaciones. Si te apasiona explorar los secretos y enseñanzas ocultas de la Biblia, este video es para ti. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras publicaciones diarias. Y si te gusta el contenido, deja tu me gusta. Esto ayuda mucho a difundir la palabra. La noche descendía como un espeso velo sobre el mar de Galilea, y los vientos comenzaban a cantar su incierta sinfonía sobre las aguas. Pocos sabían en ese instante que algo sobrenatural se anunciaba en el horizonte. Los discípulos, hombres curtidos, navegaban bajo órdenes directas del Maestro, quien los había obligado a entrar en la barca y seguir adelante, rumbo a Betsaida, mientras él mismo se retiraba a un monte para orar a solas. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué esa separación repentina después de un milagro tan impresionante como la multiplicación de los panes y los peces? La multitud aún se agolpaba, deseando hacer de él un rey terrenal, y quizás por eso Jesús se apartaba, como quien sabe que el verdadero reino no se impone con coronas humanas. Sin embargo, los discípulos aún no comprendían tales misterios. Remaban. La oscuridad, por su parte, se hacía cada vez más espesa. La barca, azotada por las olas, parecía un juguete frágil ante la fuerza bruta del mar. Y la tormenta, como respondiendo a la ausencia del Maestro, comenzó a crecer. Ya era altas horas de la madrugada, entre las 3 y las 6 de la mañana. En una hora en que pocos ojos permanecen abiertos, el cielo parecía tragarse la esperanza. Y entonces, en la penumbra casi absoluta, cuando todo era viento, miedo y esfuerzo en vano, algo comenzó a formarse sobre las aguas. No una sombra común, no un reflejo. Era una presencia. Y no se hundía. Caminaba, sí, caminaba, como si los vientos le obedecieran, como si las aguas le sirvieran de suelo. En la barca, los discípulos libraban una batalla desigual contra las olas. Habían visto milagros, es cierto. Habían distribuido alimento a miles, visto enfermos curados con un toque o una palabra. Pero ahora estaban solos, o al menos creían estarlo. El mar, revuelto como nunca, escupía espuma sobre el casco, y los brazos de los hombres, aún fuertes, ya temblaban de cansancio. Pedro, el impulsivo, mantenía los ojos fijos en las aguas, como quien vigila a un enemigo silencioso. Juan, el más joven, tal vez oraba en silencio. Entonces sucedió. Uno de ellos señaló hacia el mar y gritó: «¡Mirad! ¡Allí! ¿Qué es eso?». Los demás se volvieron. Los ojos cansados y mojados costaban en creer. Una figura humana caminaba sobre las aguas. No corría, no se debatía, solo avanzaba. Cada paso era firme. Ninguna ondulación lo desequilibraba. No había barca, ni cuerda, ni magia posible. Era un hombre. ¿Pero lo sería? «Es un fantasma», gritaron algunos, y el miedo se extendió como una plaga invisible. Las manos se apretaron en los remos. Los ojos, desorbitados, buscaban entender lo imposible. ¿Cómo puede alguien caminar sobre las aguas? ¿Dónde estaba el Maestro cuando más lo necesitaban? ¿Los habría abandonado finalmente? Pero entonces, en medio del pavor, una voz atravesó el viento como una cuchilla precisa. Una voz conocida, fuerte pero serena. La misma que había calmado el mar en otro tiempo. «Tened buen ánimo. Soy yo, no temáis». Lo imposible ahora tenía un nombre, pero el corazón humano, incluso frente a la voz de lo divino, aún vacila. Pedro, con su alma hecha de fuego y duda, gritó de vuelta a la figura que caminaba sobre las aguas: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Fue una petición audaz, casi imprudente, pero también fue un grito de fe, aunque matizado por el miedo, y la invitación no tardó. Solo una palabra vino como respuesta: «Ven». Ninguna explicación, ningún argumento, solo la orden y la confianza implícita. Pedro, entonces, dejó la barca. Sí, dejó el único refugio que tenían esa noche. Dio un paso, luego otro, y por un momento eterno venció la lógica. Pisó sobre las aguas como si fueran tierra. Lo imposible ahora era compartido. Los ojos de los demás discípulos estaban fijos en él, en una mezcla de terror y asombro. Pedro
caminaba, pero el viento aún rugía y las olas no cesaron. Bastó un instante de distracción, una mirada desviada del maestro, para que el miedo tomara nuevamente el corazón. Vio el viento, sintió el mar como enemigo y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó, con la voz mezclada con las olas. Y Jesús, sin dudar, extendió la mano y lo sostuvo. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», dijo el maestro con ternura y corrección. La fe le había permitido caminar. La duda casi lo ahoga. La mano que rescató a Pedro no era solo firme, era la misma que había moldeado los cielos y la tierra, la misma que había tocado a los leprosos, bendecido a los niños y multiplicado alimento para multitudes. Y ahora, allí, en medio de la tormenta, esa mano levantó a un hombre de la duda hacia la fe. El mar no cesó inmediatamente. Aún rugía alrededor de ellos como un teatro de fuerzas intentando distraer de aquello que era más importante, la mirada de Jesús, que nunca se desviaba. Los dos, juntos, caminaron de regreso a la barca. Sí, caminaron, pues Pedro, aún después de hundirse, pudo caminar al lado del maestro. Una lección silenciosa se estaba esculpiendo allí. Caer no cierra el camino cuando se extiende la mano correcta. Cuando entraron en la barca, el viento cesó, como si la naturaleza reconociera la autoridad de quien allí pisaba. La calma no fue gradual, fue inmediata. Los discípulos, ahora en silencio, se miraban entre sí, intentando digerir lo que habían presenciado. Ninguna explicación era suficiente. El mar, hace instantes un enemigo, ahora estaba quieto como un espejo, y la barca, antes a la deriva, ahora parecía un altar. Y entonces, como si todos hablaran al unísono, adoraron a Jesús allí mismo, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Ya no era solo el maestro que enseñaba con parábolas, era el Señor sobre los vientos, el soberano de las aguas. Pero hay un detalle curioso, sutil como un susurro entre truenos. Los corazones de los discípulos aún estaban endurecidos. El Evangelio de Marcos revela, casi como un secreto escondido entre líneas, que no habían comprendido el milagro de los panes, porque sus corazones estaban endurecidos. Marcos 6:52. ¿Cómo puede alguien ver el cielo abrir pan sobre la tierra, o caminar sobre el mar al lado del Hijo de Dios, y aún así no comprender? Tal vez porque el verdadero entendimiento no entra por los ojos, sino por el Espíritu. En esa barca, mientras las aguas se callaban y el cielo se abría en estrellas, algo comenzaba a quebrarse dentro de ellos, no en el sentido de ruina, sino de revelación. La presencia de Jesús exponía la fragilidad de la fe humana. Lo habían visto hacer mucho, pero aún lo trataban como maestro, profeta, tal vez hasta Mesías. Pero Dios, Señor de la creación, esta revelación, como una cuchilla que separa alma y espíritu, solo ahora comenzaba a penetrar. Y cada milagro era un golpe en la puerta cerrada de sus corazones. El mar se calmó, sí, pero la tormenta mayor era interna. Comenzaban a darse cuenta de que seguían a alguien que no solo hablaba de Dios. Él era Dios, encarnado, caminando sobre las aguas no por espectáculo, sino por identidad. Y el verdadero milagro no estaba solo en los pasos sobre el mar, sino en el reconocimiento de quién daba esos pasos. Y la barca, ahora en paz, continuaba su viaje como si fuera impulsada no solo por el viento, sino por un nuevo entendimiento. Juan, el evangelista que escribe con ojos de águila, revela un detalle impresionante. Luego la barca llegó a la tierra a donde iban. Juan 6:21. No se habla de tiempo de navegación, ni del esfuerzo de los remos, solo que tan pronto como Jesús entró, el destino fue alcanzado, como si su presencia acortara distancias, rompiera lógicas y aboliera el tiempo. Los discípulos, aún atónitos, no tenían palabras. Cada uno remoloneaba en silencio lo que había presenciado. El fantasma temido era el Salvador. El mar hostil se había convertido en alfombra. La muerte inminente
ahora parecía un sueño lejano. Tal vez algunos lloraron, tal vez otros solo cerraron los ojos, tratando de grabar el momento en las profundidades del alma. Había allí, en ese pequeño espacio de madera, más gloria que en los templos de piedra, más revelación que en los antiguos rollos de la Torá. Y en medio de esta atmósfera sagrada, una nueva pregunta comenzó a germinar en los corazones. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Mateo 8:27. Era una pregunta que ya habían hecho antes, después de otro episodio de tormenta. Pero ahora la pregunta ya no era retórica. Los perseguiría, los acompañaría en cada ciudad, en cada curación, en cada confrontación. El hombre que caminaba sobre las aguas no era solo un enviado, era el propio Yo Soy, velado en carne. Las aguas de Galilea volvieron a su rutina de espejo sereno, pero dentro de los discípulos todo había cambiado. El evento de esa noche no sería olvidado, y no solo por lo extraordinario de la visión. Lo que quedó grabado no fue solo el hecho de que Jesús caminó sobre las aguas, fue la forma en que Él se reveló en medio del caos. Él no apareció antes de la tormenta, no llegó mientras el mar aún estaba tranquilo. Esperó, dejó que remaran hasta el límite, que sintieran el peso del miedo, el cansancio en los brazos, la duda creciendo como ola. Y solo entonces, cuando todas las fuerzas humanas se mostraron insuficientes, Él vino, no con una barca, no con alas, sino caminando sobre aquello que los amenazaba. Cada paso de Él era una declaración: lo que te hunde me sostiene. Y tal vez esa sea la lección más profunda. Jesús no elimina las aguas del miedo. Él camina sobre ellas, no evita el viento, lo domina y nos invita a hacer lo mismo, siempre que nuestros ojos no se desvíen de Él. Pedro se hundió no por el mar, sino por apartar los ojos de Jesús. El miedo ocupó el lugar de la fe, la duda susurró más fuerte que la confianza. ¿Y cuántos hoy en día no viven así, con fe suficiente para salir de la barca, pero no para caminar hasta el final? Y, sin embargo, al mirar la historia, vemos que Jesús no reprende a Pedro por el intento, sino por la falla en mantener los ojos fijos, como si nos dijera, a través de este gesto, que el intento en sí ya es un paso de fe. Tal vez esa sea la verdadera esencia del seguimiento de Cristo: arriesgar, atreverse, incluso cuando no se comprende completamente el camino. Pedro no comprendió cómo podría caminar sobre las aguas, pero aún así lo hizo. La confianza en el Maestro lo sostuvo por un breve instante, y al hundirse, la mano de Jesús no lo rechazó. Por el contrario, fue la mano que lo sacó de nuevo a la seguridad. Este momento nos enseña que el cristiano no es aquel que nunca vacila, sino aquel que, al vacilar, sabe dónde buscar ayuda. El Cristo que nos llama no es un ser distante, inaccesible. Él está allí, con la mano extendida, listo para rescatarnos. En nuestro momento de caída, Él no nos acusa de debilidad, sino que nos ofrece su fuerza. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dijo con amor, no con condena. Y tal vez eso sea el mayor milagro, que el mismo Señor que tiene poder sobre las tormentas, también tiene paciencia para tratar con nuestros miedos, nuestras fallas y nuestra falta de entendimiento. Pues al final no son las aguas las que nos hunden, sino nuestra falta de fe. Mientras la barca se acercaba a la costa, el misterio de lo que acababan de vivir aún flotaba en el aire. La presencia de Jesús, como una tormenta que se había calmado, dejó a los discípulos en un estado de admiración y profunda reflexión. Sabían que nada sería lo mismo después de esa noche. El mar tranquilo, ahora bajo sus pies, parecía un recordatorio de que el reino de Dios no se compone solo de momentos grandiosos y visibles, sino de acciones silenciosas que actúan en las profundidades del alma humana. Jesús había ido hacia ellos no solo para mostrar su poder sobre la creación, sino para transformar sus corazones. Comenzaban a entender que el Maestro no venía solo para sanar cuerpos, sino almas. No solo para comandar los elementos, sino para enseñar sobre confianza, sobre lanzarse a las aguas, incluso cuando el miedo nos consume. Y la pregunta
aún resonaba entre ellos. ¿Quién es este? No era una pregunta simple, sino el principio de un viaje de descubrimientos sobre quién era realmente Jesús. Él era más que un profeta, más que un líder. Él era el propio Dios caminando entre los hombres, el Creador hecho carne, el Señor de la tormenta que trae paz. A medida que la barca tocaba tierra, la respuesta a la pregunta comenzaba a brotar, no en palabras, sino en la experiencia vivida. Jesús, el Hijo de Dios, estaba allí, no solo para comandar el mar, sino para gobernar los corazones. Y así, al bajar de la barca, los discípulos ya no estaban solo ante un hombre, sino ante una revelación. Cada uno de ellos, en su alma inmadura y llena de cuestionamientos, sentía que el mundo había cambiado, que los cielos estaban más cerca y que el mar, con toda su vastedad, ya no representaba el caos, sino un escenario donde se manifestaba el poder divino. El testimonio de Pedro, que se atrevió a caminar sobre las aguas, no fue solo un cuento de valentía, sino una lección vital sobre fe y superación. Y Jesús sabía que esta experiencia no sería suficiente por sí sola, se necesitaba más. El camino con él, como vimos allí en la barca, apenas comenzaba. Los discípulos, ahora más conscientes de la grandeza de su maestro, lo seguían en silencio, cada uno reflexionando sobre la mano que lo salvó y la voz que calmó el mar. Pronto serían puestos a prueba nuevamente y el mundo aún los vería dudar, fallar, caer, pero también vería a esos mismos hombres levantarse, fortalecidos por la comprensión de que quien camina con Cristo no es incapaz de fallar, sino que tiene la oportunidad de levantarse, porque Él es quien extiende la mano. Su camino, y el nuestro, está marcado por incertidumbres, tormentas y caídas, pero también por la certeza de que, al final, aquel que camina sobre las aguas también camina con nosotros, sosteniéndonos en medio de nuestras mayores luchas. La historia que vivimos hoy nos muestra que, incluso en medio de las mayores tormentas, la fe es capaz de sostenernos. Aprendemos que apartar los ojos de Jesús es lo que nos hace hundirnos, pero extender la mano hacia Él es lo que nos salva. En nuestro día a día, esto se traduce en confiar más, dudar menos y recordar que nunca estamos solos, incluso cuando todo parece perdido. ¿Y tú qué opinas de esta historia? ¿Te tocó de alguna forma? Deja tu opinión en los comentarios, porque aquí en Virtud en Verso, cada reflexión se construye junto a ti. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque tenemos videos nuevos todos los días con historias que transforman, desafían e inspiran. Amén.